Señoras y señores, damas y caballeros, es un gusto, es un honor estar con ustedes aquí en esto pensamos.com con el profesor Luis Chancay, fue presidente de la UNE. Él está ligado a Unidad Popular Listas 2. Y bueno, la opción, muchos ya la han escogido, otros están en veremos. Y bueno, el país está a la expectativa de lo que va a ocurrir este 13 de abril. Profesor Chancay, ¿cuáles son los análisis que usted hace en torno a las dos candidaturas y qué va a hacer Unidad Popular al respecto? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido amigo. Efectivamente, la Unidad Popular en su Consejo Provincial realizado el 22 de febrero, el Consejo Provincial del Guayas determinó por decisión unánime de la militancia del voto nulo, que ha sido ratificado el sábado 8 de marzo, también con todas las provincias del país, la decisión de nuestra organización del voto nulo, porque es la única opción que tienen los pueblos del Ecuador. Los pueblos del Ecuador no podemos esperar nada nuevo de quienes ya han gobernado, de quienes vienen gobernando el país. Y todos conocemos cuáles han sido las consecuencias de haber tenido estas dos opciones que se presentan para el 13 de abril. La una, que encabeza doña Luisa González, que es, diríamos, una persona que representa de manera maniqueísta al expresidente de la República, Rafael Correa. Todos conocemos cuáles fueron las características de este gobierno de Rafael Correa. Triplicó la deuda externa de 12.500 millones, pasó el Ecuador a tener una deuda de 37.000 millones de dólares. Pese a que el Ecuador vivió en la década robada, como decimos nosotros, pese a que tuvo una bonanza petrolera, pese a que tuvo un precio el barril de petróleo y realmente todos esos recursos se esfumaron en la administración del presidente Correa. Todos conocemos que también hizo uso de las reservas monetarias, vendió al banco Goldman Sachs, vendió muchos lingotes de oro. Es decir, un gobierno que por sus características no solamente de asalto a los recursos del Estado, sino también que fue un gobierno que persiguió a todo aquel que se oponía a su política económica y social. Y ahí tenemos grandes negociados, como son el caso de los helicópteros Drup, donde precisamente el general Gabela, por denunciar al país sobre un hecho, ¿sí?, de negociado, fue de manera misteriosa asesinado. Así nosotros podemos ver entonces que, ¿qué opción le toca al país? Votar por quienes asaltaron, persiguieron, criminalizaron la protesta social, quienes arremetieron contra los derechos de los trabajadores. Mire usted, quería eliminar las utilidades de los trabajadores. Al final de cuentas, redujeron las utilidades al 15%. Podemos decir que fue un gobierno de los trabajadores. Muy por el contrario. Arremetió contra el seguro social. Determinó mediante ley que no podía el Estado contribuir con el 40% para las aportaciones de las pensiones jubilares. Es decir, le dio un duro golpe a los derechos de los jubilados. Y hoy vemos las consecuencias aquí en una situación de debacle económica, el seguro, porque el Estado dejó de aportar el 40%. Entonces, aquí no nos vengan a decir que es un gobierno
o que es un partido o que representan a la izquierda. Muy por el contrario, en el gobierno de Correa, quienes mayores utilidades recibieron y ganaron fueron los grandes banqueros y los grandes emporios de los Reichs, Permax, Favorita, de los Juan El Guri, de la misma Isabel Noboa, que se repartieron los puertos, como el puerto de Pozona. Entonces, no podemos hablar de una izquierda que no representa, que no es de izquierda, que es muy por el contrario, sostenedora del sistema de injusticia, de explotación, de hambre, miseria que condujo el gobierno de Correa. Y el gobierno de Noboa ahora, los grandes negociados familiares, ahí está la colación escolar, un sobreprecio de la colación escolar de más de 120 millones de dólares, dirigido a la tía Isabel Noboa a través de la empresa Ordeño. ¿Cómo podemos hablar de un gobierno que pueda dar perspectiva a la economía del país? Si lo que ha hecho el gobierno del señor Daniel Noboa es utilizar el Estado para los negocios familiares. Ahí está la venta que le hace al Estado, a Petroecuador, a través del etanol, un negociado también. Podemos hablar de cómo utilizaron o pretendieron utilizar para hacer un consorcio inmobiliario allá en Olón. Es decir, quieren seguir en el poder para continuar con los grandes negociados, utilizando los recursos del Estado que deberían servir para resolver los problemas de salud, de educación, que servirían para resolver los problemas y necesidades que tiene la población. Entonces estamos frente a dos opciones que nosotros hemos dicho. El pueblo tiene dos opciones: votar nulo o votar por sus verdugos, o votar por el cáncer y el SIDA, que representan lo mismo, muerte fatal para el pueblo ecuatoriano. La opción del pueblo es que no puede hipotecar su conciencia, su voto tiene que ser un voto patriótico, que entiendan y que sepan estas dos opciones de la oligarquía, que el pueblo camina de manera independiente, con una independencia de clase, que camina con su propia unidad hacia exigir y demandar a quienes ganen, cualquiera de ellos. La única opción del pueblo es estar unido, organizado para demandar el cumplimiento de las ofertas electorales. No hay otra. El pueblo no espera nada nuevo de estas dos opciones que representan el asalto, que representan los intereses particulares, familiares, y por eso entonces que el pueblo debe estar predispuesto a luchar, a organizarse para demandar y exigir el cumplimiento de las ofertas electorales, y para que en este país no haya más negociado, estar atento frente a cómo se viene manejando el país. Ahora, ante la situación que se vive en cuanto a ambas candidaturas, ¿estima usted, profesor Chancay, que se puede confiar en el CNE? Hasta ahora se hacen los locos, no hablo entre comillas, respecto al pedido de que no se usen celulares en el momento de marcar el voto. Hasta ahora no dicen nada. En todo Esta es una caso, decisión arbitraria, ilegal, que atenta al derecho que tiene la gente a comunicar, a expresar su voluntad. El que no se utilice los celulares, y realmente que es, bueno, a la final es parte del show mediático que el señor Noboa está acostumbrando en su gobierno a distraer la atención, que si se utiliza o no se utiliza eso, diríamos que es trivial, que es secundario, que no tiene nada que ver con lo que el pueblo demanda y exige en los dos candidatos. Mire, ¿cuál es la característica de esta segunda vuelta? La campaña sucia, el insulto. La campaña sucia, el uno roba más que el otro. Se ponen al descubierto la serie de negociados de uno y otro lado.
se pone en el tapete el debate, la discusión, que quién es más ladrón. Parece que estuviéramos en una competencia. ¿Cuál ha robado más? ¿Quién es más delincuente? No hay propuestas. ¿Usted conoce alguna propuesta que realmente hayan expresado, expuesto en esta segunda vuelta? Ninguna. Porque obviamente al pueblo no tienen nada que ofrecer estas dos candidaturas. Solamente el teatro, el show, el circo es lo que nosotros observamos en esta segunda vuelta. Y no hay, por parte de las dos candidaturas, una exposición de propuesta que realmente le digan al pueblo cómo van a resolver el problema de la inseguridad, cómo van a resolver el problema del desempleo, cómo van a resolver el problema de la educación, cómo van a resolver los problemas que tiene la sociedad ecuatoriana. En todo caso, nosotros ratificamos y reafirmamos que frente a estas dos candidaturas que no representan los anhelos, los intereses, las genuinas aspiraciones de los trabajadores y los pueblos del Ecuador, es la única alternativa. Mire usted que en esta semana y en estos días, la acción de los pueblos, la acción de las organizaciones sociales y populares por enfrentar el negociado, por enfrentar cómo se pretendía rifar los pozos petroleros de Sacha, el gobierno ha desistido frente a la presión, frente a la acción, frente a la lucha que han levantado los trabajadores, los estudiantes, los maestros en contra de este gran negociado que quería perpetrarse contra los intereses de la patria, la nación. ¿Cómo es posible que querían hacer este gran negociado, que el 80% de las utilidades, las rentas del petróleo iban a pasar a manos del consorcio chino-canadiense, donde está la familia del presidente de la República? Entonces, esta lección nos da a los pueblos del Ecuador que cuando estamos unidos, cuando enfrentamos, somos capaces de tirar abajo todas esas acciones ilegales. En cualquiera de los casos, los pueblos del Ecuador tenemos que estar preparados, alertos, para enfrentar las acciones que pretendan rifar los recursos, los intereses de la patria. Finalmente, profesor Chancay, un mensaje suyo respecto a qué debe hacer el pueblo el 13 de abril. Día del maestro ecuatoriano. El 13 de abril como día histórico, precisamente el nacimiento, el natalicio de ese gran maestro educador, de ese gran filósofo como fue Juan Montalvo. En homenaje y en honor al natalicio de Juan Montalvo, que nos dio lecciones de cómo enfrentar las dictaduras, de cómo enfrentar a los sátrapas que se enquistan en el Estado, y lo enfrentamos con decisión, con voluntad de que la patria está interesada en que realmente haya esa voz mayoritaria. Sabemos que cualquiera de los dos va a ganar, indudablemente, pero debe haber un sentimiento de honorabilidad de un pueblo que le dice a estos dos candidatos que no confiamos, que no vamos a depositar la confianza en ninguno de los dos, porque los dos han demostrado y representan en esencia los intereses a la élite, a los grupos de poder. Y por eso nuestro pueblo debe caminar por su sendero, por el camino de la unidad, la organización y la lucha para enfrentar las acciones que afecten y atenten los intereses de la patria y los intereses del pueblo. Gracias, mi querido José, y esperemos que este 13 de abril haya un resultado importante de la inconformidad, de la insatisfacción, que el pueblo se levante con el voto nulo. Bien, si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y por favor, aplasta la campanita y recibirás más mensajes de la Unidad Popular Listas 2. Gracias, profesor Chancay. Gracias a usted.